Muy breve, compañeros. Ya me empiezo a poner nervioso cuando hay tantos licenciados, funcionarios, presidentes, directores. Este partido necesita una cuota de humildad y rasero, ¿no? Todos iguales, afortunadamente, y menos formalidad, ¿no? Menos formalidad. La formalidad es el veneno. En la medida en la que construyes jerarquías, y las jerarquías construyen pirámides, y luego ya ven que se sienta arriba de la pirámide y empieza a dar órdenes. Necesitamos un partido de pirámide invertida, ¿sí? Dos ideas muy simples. La primera es que no conozco a ningún cuadro que se haya formado en una escuela de cuadros. A lo largo de 50 años de militancia en el movimiento, no conozco un solo cuadro que se haya formado en una escuela de cuadros. Los cuadros se forman en la lucha social, los cuadros se forman en la lucha política. Y las escuelas, los círculos de estudio, las escuelas militantes, tienen el enorme valor de colaborar a consolidar este militante formado en la experiencia de la lucha social, de la lucha de clases. Vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y esto es fundamental, porque necesitamos información, reflexión, conocimiento de la historia, mecanismos que nos permitan construir identidades con el pasado, capacidad para entender y reflexionar los tiempos políticos, las coyunturas, las intervenciones de la economía, normando las contradicciones de la política, etcétera, etcétera. Y en ese sentido pues, son fundamentales. Morena nace con la debilidad de una inmensa militancia muy poco formada políticamente, muy de mucho corazón, muchos huevos y muchos ovarios, pero poca capacidad de reflexión y de pensamiento crítico. Son escasos los compañeros de Morena que son capaces de hacer un análisis de coyuntura y decir, en estos momentos las contradicciones están así, este es el enemigo principal, por aquí cabe la alianza, esto es lo que tenemos que apretar. Y escasos cuando necesitamos miles, en la medida en que dirigir un partido de dimensiones como esta implica una doble acción nacional, local, prácticamente continua y apegada a un nivel de reflexión, de tal manera que era fundamental no solo impulsar una escuela central de cuadros como esta, sino los miles de trabajos que se han hecho, conferencias, debates, mesas redondas, círculos de reflexión por todos lados. Bienvenida sea la iniciativa, pero como decía Martí, y creo que en eso estamos de acuerdo, aunque en otras cosas no, hay que ir a la calle todos los días, ¿sí? No somos funcionarios, somos una función del movimiento social. No tenemos sentido en nosotros mismos, sino en la medida en la que somos un instrumento de la lucha del pueblo de este país. Vernos a nosotros mismos como poseedores de un estatus, un aparato, un lugar en la sociedad, me parece criminal. Vernos a nosotros mismos como servidores de la lucha del pueblo me parece muy sano, necesario, y adquirir este nivel de compromiso y de servidumbre hacia lo que es central. El segundo problema es que ahí está la lucha del pueblo, y Morena por X o por Z se ha estado inhibiendo frente a una serie de luchas, toma disposiciones, acuerda, pero no se involucra en profundidad, y vamos dejando pasar momentos coyunturales claves, ¿sí? Como por ejemplo el momento en el que todo Veracruz está conmovido por el asesinato de periodistas y nosotros no somos capaces de lanzar una ofensiva de apoyo a lo que está pasando en Veracruz, o la manera tímida, yo diría, como nos aproximamos a la defensa de los muchachos de Ayotzinapa, al queremos que vuelvan. Y todo Morena lo decía, no había nadie que estuviera en desacuerdo, en vivos los queremos, pero nos inhibíamos frente al movimiento, manteníamos distancia, y lo mismo nos pasó frente al inicio del movimiento magisterial, aunque afortunadamente se ha venido corrigiendo, y nos está pasando frente al movimiento de los médicos. Frente al movimiento social, Morena parece una tortuga, y una tortuga que reacciona con lentitud, como si no fuera su problema, como si nuestro problema fuera acumular fuerzas en función de una coyuntura electoral.
y no hay tal cosa. Jamás acumularemos fuerzas en función de una cultura electoral si no es interviniendo en el movimiento que va creando la polarización contra el enemigo de todos los mexicanos o de la inmensa mayoría de los mexicanos. Solo en la medida en que estemos al tanto, que seamos capaces de estar interviniendo sistemáticamente en las luchas que se están dando, y vienen muchas más. Los 4 jinetes del apocalipsis del neoliberalismo van a intentar hacer pedazos a este país y están provocando por un otro lado. Están provocando con las amenazas de la ley de agua, están provocando con los recortes a la educación superior, están provocando con el IVA 17% en el sector del pequeño comercio, están provocando por todos lados en su lógica de destruir los restos de la Constitución del 17. Y en esa medida ver el futuro como si fuera algo lineal, una especie de supercarretera que nos conduce al 18, es peligrosísimo. Porque esa supercarretera, 1, no existe, 2, es un camino plagado de contradicciones que en cualquier momento pueden producirse explosiones. En cualquier momento. ¿Sí? No nos sorprendamos, pero en algún momento y de algún lado de las tensiones que está acumulando esta sociedad se van a poder producir explosiones. Y si no tenemos un partido movimentista capaz de sumarse con decisión, con voluntad, con entrega, con capacidad y con los grandes recursos que ahora tenemos a estas explosiones para apoyarlas, estamos inhibiéndonos del proceso central. En esa medida, cuando se habla de la necesidad de formar comités de base, yo he sido el principal propulsor, pero tenemos que abrir una discusión de decir qué tipo de comités de base necesitamos. Comités de bases vinculados a una estructura electoral, y era por lo que yo decía que discrepo con Martín, que tendríamos que discutirlo esto en serio y oírnos los argumentos. No tengo nada en contra de la participación en el proceso electoral, en este y en cualquier otro. La lucha electoral es lucha y tiene enormes virtudes. Pero estructurar un partido en torno a una dimensión electoral, no corremos el riesgo de estarnos marginando de los hechos reales de la sociedad. ¿Dónde están los comités de base de maestros de Morena, los comités de base de médicos de Morena, los comités de base de estudiantiles, de fábrica, de barrio, vinculados a la problemática de la lucha continua de esta sociedad? Entonces yo creo que tendríamos que discutir claramente esto. Lo que pasa es que pasamos por un congreso en el que el punto de la discusión política se obvió. ¿Sí? Y hay una inercia que nos invita a construir el gran partido electoral de la izquierda, y es una inercia que en el mejor de los casos yo creo que sería peligrosa. Afortunadamente, una escuela de cuadros tiene la virtud de desplazarse del debate en el nivel ideológico más abstracto, ¿sí? Desde aprender qué significa dialéctica, ¿no? Entonces estamos preocupados, yo también, porque empezamos a pensar dialécticamente todos en términos de contradicciones, ¿no? Y no en términos de blancos y negros y unidades. Desde eso hasta poder hacer análisis de coyuntura. De cualquier manera, Morena tiene una virtud, que es de, a pesar de todos sus errores, está viva, avanza y es de izquierda, mucho más de izquierda de lo que muchos piensan.